por lo que tengo entendido, tenemos un curso bastante grande, cerca de 70 alumnos, si no estoy mal por lo que estaba mirando en el, en el aula. Así es que vamos a tener que hacer unas clases bastante claras, bastante oportunas y con unas ayudantías que nos van a tener que, de alguna manera, agilizar el tema. ¿Ya? Yo normalmente voy a mandar el enlace con unos 10 minutos de anticipación antes de la hora de conectarnos, cosa que a la hora de conectarnos estén todos con el enlace rápidamente para poder hacerlo. La entrada al enlace por Meet no deberíamos demorar más de 5 minutos para que estemos todos presentes, y una vez que estemos todos presentes yo no voy a admitir a nadie más porque necesito empezar a tener la continuidad del curso, ¿ya? Así que les voy a dar entre 5 y después podríamos habilitarlos de nuevo en unos minutos más, pero entiendan que es como llegar tarde a la clase, interrumpen y yo tengo un hilo conductor que seguir, el cual si ustedes a cada rato me están pidiendo el acceso a la invitación, me desconcentro, ¿ya? Esas son mis limitaciones y les pido que me las entiendan. Entonces, como estábamos diciendo, vamos a ser hartos participantes en este curso, que es de tributación 2, ¿cierto? Y en este curso lo que vamos a requerir ahora es que estén bien concentrados, y requiero 3 cosas. Requiero que descarguen de la página web del Servicio de Impuestos Internos la ley del IVA y el reglamento del IVA, ¿ya? Para eso les voy a hacer un tutorial en línea, ¿cierto? Y les voy a enseñar ahora mismo a descargar el material que necesitamos que ustedes tengan, ¿ya? Entonces yo voy a compartir mi computador con ustedes para que vamos viendo este tutorial, porque requiero que cada uno de ustedes tenga la ley del IVA. La ley del IVA va a ser esencial. Yo voy a pedir abrir micrófonos y voy a pedir que vamos leyendo los artículos de la ley y del reglamento. Necesito que estemos con micrófono, ¿cierto? Voy a ir alternando las personas que me van a ir ayudando a leer clase a clase, como lo hago cuando es presencial, ¿ya? Entonces, lo primero que yo requiero es ir a descargar la información al Servicio de Impuestos Internos, ¿sí? Y vamos a descargar la información del Servicio de Impuestos como poniendo el www.sii.cl. Una vez que tengo el www, bajo y busco acá abajo donde dice administrador de contenido normativo, ¿ya? Y acá abajo, por si acaso, dice legislación tributaria y convenios. Entonces, yo lo que necesito es la legislación tributaria. Y después me voy a la legislación tributaria básica. Y en la legislación tributaria básica me voy a encontrar con todas las leyes que han ido saliendo, y en este caso, si ustedes se dan cuenta, acá dice Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios. Eso es lo que yo requiero que ustedes descarguen, ¿ya? Yo requiero que se descargue el decreto ley 825, que está ahí, ¿cierto? Y lo guarden. Yo en este caso lo voy a guardar, ¿cierto?, en el escritorio, y va a quedar guardadito para poder hacer uso de él. Cierro esa pantalla que se creó y después necesito el reglamento, ¿cierto?, de la ley del IVA, que es el decreto supremo 55, y también quiero que lo descarguen y lo dejen guardadito porque lo vamos a ir usando, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, mi pregunta es, ¿ya todos descargaron su ley y su reglamento? ¿Sí? Gracias, Moira. Gracias, Rosa. Bien. ¿Qué quiere que le repita, amigo mío? ¿Dónde ir a buscarlo o qué bajar?
Acá están. Ley sobre impuestos a las ventas y servicios y el reglamento de la ley sobre impuestos a las ventas y servicios. Esos son los dos. ¿Dónde los encuentras? Cuando te metes a la página web del Servicio de Impuestos Internos, ahí está la página de inicio, bajas, legislación tributaria y convenios, legislación tributaria básica, bajas, y te encuentras con la ley de impuestos a las ventas y servicios, y te encuentras con el reglamento de la ley sobre impuestos a las ventas y servicios. ¿Estamos? Ok. Listo. Una vez esto efectuado esto, ¿cierto? Ustedes van a encontrar que en la página web, o sea, en la página web, en el aula del curso, he colocado las láminas de la primera clase, que es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Entonces hoy día vamos a analizar algunos conceptos y para eso requiero también que tengan la ley, el reglamento, más que tienen que tener el tema de la... Señorita Camila, bien tarde viene llegando, le voy a rogar que sea un poquito más puntual. Y la señorita María Cepeda también, que viene llegando bien tarde, le voy a rogar que sean un poquito más puntual porque yo no voy a dejar los accesos tan tarde porque empiezo a trabajar. ¿Ya? Ok. Entonces, una vez que ustedes han descargado de la página web del Servicio de Impuestos Internos la ley sobre impuestos a las ventas y servicios y el reglamento de la ley del impuesto a las ventas y servicios, ¿sí? Una vez, entonces, que ustedes han descargado de la página web la ley sobre venta y servicios y el reglamento, vamos a empezar con el trabajo que tenemos que realizar. Entonces ustedes necesitan ahora descargar las láminas que estamos listos para utilizar hoy día en la clase. ¿Ya? Ustedes me dirán si estamos listos, las descargaron o no. Yo estoy lista para empezar a revisar el tema. El curso, mientras ustedes descargan el material, la asignatura utilizará estos elementos de evaluación. La primera prueba es el 21 de abril, la segunda el 19 de mayo, la tercera es el 23 de junio. Los porcentajes de lo que vale cada una: la primera prueba un 20%, la segunda un 25% y la tercera un 35%. Control y tarea un 20%, lo que me hace un 100%. Esa es la nota de presentación, ¿ya? Y la nota de presentación después vale un 70% porque el examen sea oral o sea escrito. Oral podríamos hacerlo vía web, por si acaso, vía esta plataforma. Si es oral o escrito, vale un 30% y con eso tenemos la nota final de la prueba. Perdón, del curso. Así que con esto estaríamos súper bien. Ahora, cabe destacar también que las pruebas normalmente para mí tienen una evaluación de 100 puntos, vale un 6. Entonces voy a aclarar esto, ¿cierto? Voy a aclarar esto con un archivo Excel. Entonces le vamos a poner esto más grande. Y aquí vamos a poner como la primera hoja de lo que voy a explicar es puntajes de pruebas, ¿ya? Entonces, que quede claro que las pruebas tendrán 100 puntos, ¿ya? En total. Los 100 puntos equivalen a una nota 6,0. Y si agregamos el punto base, nos daría
¿cierto? La nota final, que es un 7,0, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que usted tiene 60 puntos en una prueba, ¿ya? 60 puntos en una prueba. Entonces, por regla de 3, si yo sé que los 100 puntos valen un 6, mis 60 puntos serían X. Por lo tanto, X, ¿cierto? Va a ser igual ¿a qué? A la regla de 3, ¿cierto? Entonces, X va a ser igual al 6 por 60 dividido por 100. Y me va a dar un 3,6. Y yo a este 3,6 le sumo el punto base, 1,0, ¿cierto? Le sumo el punto base y me da la nota final. Y la nota final, en este caso, va a ser de un 4,6. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a calcular la nota de las pruebas. Cada prueba va a tener 100 puntos y los 100 puntos van a equivaler a una nota 6. Y yo obviamente le entregaba el punto base y va a tener la nota 7. ¿Ya? Vuelvo entonces. Este Excel, a medida que vamos avanzando en la clase, va a ir llenándose y se los voy a ir, después se los subo junto con la lámina de la primera clase. La primera prueba tiene un 20% de la nota final, ¿cierto? Un puntaje. Ahora, ¿qué significa esto? Que la primera prueba, ¿por qué tiene menos? Porque es la más difícil para ustedes. Porque hasta la primera prueba nosotros vamos a analizar solo conceptos. Y estos conceptos, lo único que vamos a lograr es que diferencien y especifiquen cuál de cada una de los hechos grabados estamos hablando. Entonces, pasemos un poquito por de qué se va a tratar la clase. La ley sobre impuesto a las ventas y servicios está dividida en estas dos formas. El artículo primero me dice qué es lo que es la ley sobre a las ventas y el impuesto a las ventas y servicios. Y cada artículo va a tener títulos, ¿ya? Títulos. Entonces, el título primero me habla de las normas generales. Y en el párrafo 1 me habla de la materia y destino del impuesto. En el párrafo 2 me habla de definiciones. En el 3 de los contribuyentes del IVA. Y en el 4 de otras disposiciones que haya. En el título 2 me habla ya del impuesto al valor agregado. Y en el párrafo 1 me dice del hecho grabado. En el párrafo 2 del momento en que se devenga el impuesto. Cuando se devenga el impuesto significa cuándo se lo tengo que enterar al fisco. El párrafo 3 del sujeto del impuesto, o sea, quién es el que está grabado, quién es el que tiene que enterarlo. El párrafo 4 me habla de las ventas y servicios exentos. El quinto me habla de la tasa base imponible y débito fiscal. El 6 me habla del crédito fiscal. El 7 me habla del régimen de tributación simplificada para pequeños contribuyentes. Y de ahí viene el título 3, que son los impuestos especiales, y el título 4, que es la administración. ¿Ya? Acá abajo habla de los libros, las declaraciones, los registros que tienen que llevar los contribuyentes. Acá arriba me habla de las bebidas alcohólicas, de los automóviles, otro impuesto específico, impuestos a la compra de moneda extranjera. El IVA es muy, muy grande, ¿ya? Dicho esto, nosotros vamos a pasar ahora a ver esta estructura, que para mí es bastante importante. Y es bastante importante porque esta es la estructura que vamos a utilizar de aquí por delante. ¿Ya? Entonces, usted me decía, estamos hablando del IVA y tú me estás mostrando la estructura del impuesto a la renta. Sí, ¿por qué? Porque el impuesto a la renta lo que nos va a decir es que nosotros vamos a tener contribuyentes que son de primera categoría y contribuyentes que son de segunda categoría. No de segunda categoría
forma peyorativa, sino que estamos clasificados en categorías. La primera categoría es para las empresas, ¿ya? Y la segunda categoría es para las personas. Entonces, como la primera categoría es para las empresas, esa es normalmente la categoría que nosotros vamos a utilizar. Entonces, siguiendo esta estructura que está acá, lo que vamos a revisar ahora es en un Excel, ¿cierto? En el Excel que vamos a tener de pizarra, vamos a ver cuáles son y cuáles serían los contribuyentes de primera categoría, ¿ya? Siguiendo un poco las láminas como las estamos mirando. Yo agrando acá el Excel y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuáles son los? Primero que todo, aquí me está hablando, el monito me decía, esto es renta, ¿cierto? Entonces, de este monito que es renta, yo desprendo que de acá, ¿cierto? Estoy hablando de la primera categoría. La primera categoría. Y la primera categoría, ¿cierto? La encierro en un circulito. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que analizar? ¿Qué tipos de empresas existen en Chile? ¿Cierto? Ese es lo primero. Entonces, ¿qué tipo de empresa existe? Existe el empresario individual. Ese es el primero que existe en Chile, el empresario individual. ¿Y qué significa ser empresario individual? Significa que esta persona eh, inicia actividades con su propio root, ¿ya? Entonces, inicia actividades con su propio root, o sea, usa su root para iniciar actividad en el servicio de impuesto interno. Además, tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿cierto? Aquí la persona va con su root, crea una empresa que tiene un root distinto a su empresa, pero es un solo dueño, ¿ya? Y después tenemos las sociedades, entre otras, las sociedades de responsabilidad limitada, ¿cierto? Que son dos o más dueños, o vamos a poner dos o más socios, ¿cierto? Por otro lado tenemos la sociedad por acciones, ¿cierto? Que puede ser uno o más dueños, pero la característica que tiene, perdón, es sociedad por acciones, entonces no son dueños, son accionistas, ¿ya? La SPA, la gracia que tiene es que puede ser uno o puede ser más, ¿ya? Se llama sociedad por acciones y está catalogada dentro de las sociedades anónimas. Y después tenemos las sociedades anónimas que pueden ser cerradas o pueden ser abiertas, ¿cierto? Entonces, tenemos este tipo de estructura en el cual, ¿qué tipo de empresas son las que existen que van a trabajar en la primera categoría? Este tipo. Hay más, sí, la sociedad en comandita por acciones y algunas que prácticamente no se usan. En este minuto, hasta aquí voy a parar y voy a consultar cómo estamos, si tienen alguna duda o si tienen alguna consulta. Vuelvo a insistir, hoy día va a ser el único día en que voy a admitir que la gente llegue tan atrasada a la clase. ¿Estamos? A la clase hay que llegar puntual, estamos con un medio tecnológico, se pueden conectar desde su celular, se pueden conectar desde cualquier forma, y aparte de eso,
me interrumpen, me distraen y en lo personal lo considero una falta de respeto. ¿Ya? Ahora, si van a llegar tarde a una clase por algún motivo especial, escriban un mail antes al correo para yo entender de que usted va a llegar tarde porque hay un motivo justificado. Por favor. Pero nos vamos a respetar en los temas de horario. ¿Dudas o consultas hasta este minuto? Para mí es súper fácil, Patricio, porque yo tengo claro que en este minuto María Cepeda Vargas acaba de irse de la cuenta. Pero si se quiere conectar de nuevo, yo no tengo que autorizarla porque ya la autoricé una vez. Por lo tanto, a mí no me va a interrumpir. ¿Ya? Entonces, no es tema si usted pierde la conexión a Internet. No me vuelve a pedir que lo deje entrar. Simplemente usted vuelve a entrar con el mismo enlace. Por lo tanto, ahí no me interrumpe. Y ahí usted puede salir y puede entrar las veces que quiera, ¿ya? Sino que a mí es el tema de que tengo que salirme de la lámina, tengo que salirme de la idea del Excel. Esto es distinto que estar en la clase, ¿ya? Entonces tengo que manejar bastantes recursos y quizá para usted sea mucho más fácil. Yo voy a hacerlo de esa forma. Así como en clase también cierro la puerta y dejo entrar después de 15 minutos, aquí voy a hacer lo mismo, ¿ya? Porque a mí me interrumpen. Listo, estamos listos entonces. Entonces, ¿no hay dudas, no hay consultas respecto a lo que estamos conversando? ¿No? ¿No hay dudas? No hay consultas. Ok, seguimos. Eh, nosotros estamos en ese. Entonces, cuando yo estoy en esta primera categoría, lo que tengo que tener claro es que esta primera categoría van a ser empresas que estas son, por el empresario individual, podríamos decir que son empresarios individuales y o empresas que venden o prestan servicios. Y vamos a poner IO, porque puede ser que el IO también funcione. ¿Ya? Entonces, lo que estamos hablando es que en la primera categoría van a ser empresarios individuales y o empresas que venden o prestan servicios. Y ahora es donde viene la clasificación que yo le tengo que dar en el IVA. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a trabajar ahora es en otra pestaña, para que se vayan haciendo como pizarras distintas, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a trabajar ahora es la mecánica del IVA, ¿ya? Entonces vamos a trabajar un poquito con la mecánica del IVA. Primero que todo, entender las cosas más básicas, que cuando vendo se genera un IVA débito fiscal. Y cuando compro se genera un IVA crédito fiscal. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas son súper importantes. Cuando vendo, se genera un IVA débito fiscal y cuando compro, un IVA crédito fiscal. Esto se lo tiene que haber enseñado la profesora Berta Silva o la profesora Digna Súa o cualquier profesor que estuviera dando contabilidad 1 o 1 y 2, que es donde está esta materia. La mecánica dice entonces que si mis... de forma abreviada, IVA débito fiscal, de forma abreviada, IVA crédito fiscal. ¿Ok? Entonces, en la medida que yo vaya
otorgando esto. ¿Se dan cuenta? Son las 10:19 y recién viene entrando una alumna. 2. Ok. Entonces, vendo, compro, genero IVA débito fiscal, compro, genero IVA crédito fiscal. ¿Cuáles son las mecánicas? Si el IVA débito fiscal es mayor al IVA crédito fiscal, lo que va a suceder es que yo declaro y pago. Si mi IVA débito fiscal es igual, cosa rara, pero es igual, aquí solo declaro. ¿Ah? Y si mi IVA débito fiscal es menor, entonces ahora los ordeno. ¿Cuál sería primero? Si mi IVA es débito fiscal es mayor al IVA crédito fiscal, yo tengo que declarar y pagar. Si mi IVA débito fiscal es igual, ¿cierto?, al IVA crédito fiscal, yo solo declaro. Y si mi IVA débito fiscal es menor al IVA crédito fiscal, o sea, mis ventas son menores a mis compras, declaro y se me genera algo que se va a llamar remanente. Esto que estamos hablando es súper importante, ¿ya? Entonces, esto que estamos hablando es súper, súper importante. El IVA débito fiscal es importante para poder ir generándolo, ¿ya? Vamos entonces. Si yo tengo acá esta estructura que tengo en este minuto acá, esta estructura me va a servir ¿para qué? Para entender lo siguiente, que de los artículos 2 al 22, sí, 2 al 22, la, la ley del IVA va a tratar sobre las ventas, ¿ya? Y de los artículos 23 al 27 APP, la ley del IVA va a tratar sobre compras. Y cuando hablo compras o créditos fiscales, ¿ya? Y acá arriba va a hablar sobre las ventas o débitos fiscales, ¿ya? De esto se va a tratar entonces la materia. Nosotros vamos a hablar de esto que estamos viendo acá, esto que estoy marcando en negrito, de los artículos 2 al 22 de la ley del IVA. Nosotros para la primera prueba, con suerte, vamos a tratar de llegar al artículo 15, 16, 17, que es la base imponible para llegar al IVA, ¿ya? Tenemos harto que trabajar, tenemos harto que hacer. Entonces, primero que todo, las personas que llegaron atrasadas tienen que descargar en este minuto la ley del IVA y el reglamento del IVA de la página web del Servicio de Impuestos Internos. Eso es lo primero. Segundo, las láminas de la clase de hoy día están en el aula. Y tercero, voy a volver a insistir sobre la puntualidad de llegar a la clase. Hoy día va a ser la primera y única vez en que voy a aceptar que se llegue 20, 25 minutos atrasados a la clase. ¿Estamos? De ahí en adelante voy a aceptar los 10 primeros minutos y de ahí en adelante yo parto con la clase y no acepto a nadie más porque me afecta mucho el tema de la interrupción, ¿ya? Ojo,
va a estar el mail 10 minutos antes de la clase para que usted esté listo para conectarse, ¿ya? Así que no habría problema. Y como me preguntó un compañero de ustedes, ¿qué pasa si se desconectan por su mala conexión a Internet? Ustedes tienen derecho inmediatamente a conectarse y a mí no me pide que los vuelva a admitir. Así que es como que entran y salen de la clase, ¿ya? Ok. Dicho esto, entonces pasamos propiamente tal a la materia. La característica del impuesto, del IVA, es que es un impuesto indirecto. El contribuyente debe trasladar el impuesto a su cliente, quien es el contribuyente de hecho o llamado también contribuyente final. ¿Qué significa esto? Que hay una cadena desde que la persona o la empresa empieza a vender las materias primas hasta que llega a la empresa, se hace el proceso productivo y de ahí en adelante se vende a un distribuidor y después se vende al consumidor final. Entonces, ¿quién paga o aprovecha el impuesto finalmente? Es el consumidor final, ¿cierto? Como es el consumidor final, hay un tema de que el impuesto pasa a ser, como dice la lámina, plurifásico. Y que sea plurifásico, dice que el impuesto se aplica en todas las etapas de comercialización de los bienes. Dice que no es acumulativo, o sea, el tributo grava solo el margen de comercialización de cada etapa y no el precio de venta o servicio, lo cual se logra a través del crédito fiscal. Entonces, estos tres los voy a explicar, no con la lista del curso, sino que lo voy a explicar acá, ¿cierto? En una pestaña que se llama características del impuesto. Tal cual como vamos en la lámina, vamos a ir mostrando esto. Esto después yo lo subo al web y a usted le va a quedar como qué fue lo que yo hice en la pizarra. A ver, supongamos que yo por acá voy a decir que tuve una compra de una mercadería que me costó 20.000 pesos, ¿ya? Yo voy a decir que tuve una compra de una mercadería que me costó 20.000 pesos. Y tuve ventas por, mejor voy a cambiar esto de lado. Y tuve ventas por 40.000 pesos, ¿sí? Entonces, lo que se va a generar acá, este es el valor neto y este es el IVA, ¿cierto? Entonces yo tengo claro que a ese le tengo que sacar el punto 19 y me va a dar eso que está ahí, ¿ya? Por lo tanto, este es el IVA y si yo quiero saber cuánto lo que tengo que pagar o debo, tengo claro que es estos 7.006 menos esto que está acá, lo que yo voy a tener que tomar. Entonces, sería los 7.006 de las ventas menos el crédito fiscal de las compras, me da 3.008. Permítanme cambiar este aquí 50 para que sea un valor diferente. Listo. Ahí me queda con 5.007, ¿ya? Entonces, este es el impuesto a pagar, ¿ya? Ese sería el impuesto que yo tengo que pagar. Pero otra forma podría ser que nos dé el mismo valor. ¿Cómo? Si yo me pongo acá y digo que este valor neto está acá, simplemente tiro raya para la suma y me da 70.000. No, mentira. Son los 50 menos las compras, son los 30.000. Y a los 30.000, si yo le saco el punto 19, me da los mismos 5.700 que me dieron acá. Entonces, este valor se puede sacar solamente tomando los IVAs débitos fiscales y restándole los créditos fiscales, o tomando las ventas, restándole las compras, sacando el margen, porque este es el margen, ¿cierto? Sacándole el margen, y al margen sacarle el IVA. Ese monto me tendría que dar el mismo como ustedes pueden apreciar. ¿Dudas o consultas?
No, profe, no he dado consulta. Ok. Quiere decir que vamos bien. Seguimos. Seguimos. Entonces, plurifásico, no acumulativo, y se determina por medio de una base cierta, y hay una tasa proporcional y un periodo mensual. Entonces, la base o la tasa del impuesto es un 19%, ¿ya? Y se encuentra en el artículo 14 de la ley del IVA, ¿ya? Entonces, esto que está aquí es súper importante y para esto vamos a hacer un poquito de historia. En el sentido de qué cosa. En el segundo periodo del gobierno del presidente Lago, el IVA hasta el presidente Lago fue el único presidente que duró, o que su mandato duró 6 años. Hasta el tercer año del mandato del presidente Lago, el IVA tenía un valor del 18%. Y el presidente Lago, en cadena nacional, dice que va a subir la tasa del IVA un punto porcentual, o sea, la va a subir al 19%, para financiar durante ese año el plan auge, algunas prestaciones del plan auge, entendiendo la necesidad y que estábamos claros de que era un modo de contribuir. Se dio, se aprobó, no hubo nada en contra, y se subió la tasa al 19%. Pero después se suponía que era por un año, pero vinieron los 3 gobiernos del presidente, o sea, los 3 años que le faltaban al presidente Lago, pasaron los 4 primeros años de la presidenta Bachelet y seguimos con 19%. Entramos a los 4 años del presidente Piñera, primer mandato también, y también 19%. Volvió la presidenta Bachelet, 4 años y seguimos en el 19%. Y llevamos 2 años con el presidente Piñera de nuevo y tenemos la misma tasa. Lo que significa que no es un tema de sector político, sino que es un tema transversal en que ese 1%, ese 1% que nos subieron en el gobierno del presidente Lago ya hace como 20 años atrás, era necesario, pero tampoco nunca se nos dijo que se iba a bajar. Y se han ido aprobando todos los fines de año el valor de que va cambiando y la verdad es que nadie hace nada por cambiar el valor del IVA. Siendo que el valor del IVA no debiese ser bajo ningún punto tan estricto, sino que a mi parecer debiese ser un valor que se fuera diferenciando por tipo de producto. ¿Ya? Dicho esto, vamos a entender de esto que está acá. Doña Carla Salinas viene llegando una hora atrasado más o menos a la clase. ¿Me podría explicar? Porque va a ser la única vez que la voy a dejar entrar a la pantalla virtual para que tenga una clase llegando con tal nivel de atraso. ¿Estamos claros? Es una falta de respeto. El hecho grabado, ¿cierto? El hecho no grabado, el hecho exento y los hechos grabados especiales son los puntos que nos van a interesar ahora. Entonces, el hecho grabado dice que es aquella hipótesis descrita en la ley en virtud de cuya verificación se produce el nacimiento de una obligación tributaria que afecta al sujeto que incurrió en ella. El hecho no grabado es cualquier acto o situación que no reúna los requisitos que están arriba de hecho grabado. Y el hecho exento se trata de un hecho que está grabado por la ley, pero o un hecho que está grabado y que la ley lo va a beneficiar con la liberación de que tribute. Y los hechos grabados especiales se tratan de operaciones asimiladas a ventas o a servicios. Entonces, vamos a explicar esto en una lámina. No lo puedo creer, que todavía haya gente que quiera entrar a la clase. Buenas tardes, don Luis. Viene llegando casi con 40 minutos de retraso.
sino un poquito más. Última vez, por si acaso. Entonces vamos a ver el tema de una lámina donde diga los conceptos fundamentales. ¿Ya? Los conceptos fundamentales. Y los conceptos fundamentales que dice ahí es hecho, grabado, no grabado, hecho excepto. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? En el artículo número 2 de la ley del IVA, vamos a encontrar el hecho grabado vamos a ir a ver las características, ¿cierto? Vamos a ir a buscar, sí, estamos hablando de lo mismo. El hecho grabado básico, ventas, o vamos a poner el hecho grabado básico y vamos a entender que lo divide en dos. El hecho grabado ventas y el hecho grabado servicios, ¿ya? Este que está aquí tiene requisitos copulativos, o sea que si no se cumplen todos, no se da. Este tiene solo requisitos, no es necesario que sean copulativos, que se den todos. Si, por ejemplo, yo tengo algo, estoy vendiendo algo y quiero saber si estoy grabado en esa venta o estoy prestando un servicio y quiero saber si ese servicio está grabado con IVA, tengo que ir a leer el artículo número 2 de la ley del IVA y revisar, qué es lo que vamos a hacer en la segunda hora que tenemos hoy día. ¿Ya? Entonces, vamos a ir revisando el hecho grado básico, venta y servicio. Si la ley, nosotros nos diéramos cuenta de que no está dentro de esto, pasaría, si es que no está, es un hecho no grabado. ¿Ya? Entonces, si no cumple requisitos, es un hecho no grabado. ¿Ya? O sea, si no cumple los requisitos de venta o servicio, es un hecho no grabado. Pero puede ser que sea un hecho no grabado y yo tengo que ir al artículo número 8 a ver si es un hecho grabado especial. ¿Ya? Entonces, puede ser que yo pase por el artículo 2, diga que algo, reviso, no está grabado. Tienes que irte igual al artículo 8 para ver si el legislador lo grabó de manera especial. Contrario sensu. Puedo estar en el artículo número 2 y digo que algo es un hecho grabado ventas. Está grabado por ley. Pero ¿a dónde tengo que ir a mirar? Tengo que ir a mirar el artículo número 12 y número 13, porque ahí me voy a encontrar con las excepciones. O sea, el legislador puede ser que algo sea hecho grabado básica venta o básico servicio, pero el legislador va en estos artículos y lo exime. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a poder de alguna forma empezar a trabajar. Vamos a aclarar, ¿cierto?, que los hechos grabados básicos los vamos a encontrar en venta y servicios en los artículos, en el artículo 2, en el número 1 y número 3, y el artículo grabado básico servicio está en el artículo 2, pero en sus números 2 y 4. Los hechos grabados especiales están en el artículo 8, los hechos grabados especiales ventas están en las letras A, la F, más la K, la L y la M, y los hechos grabados especiales servicios están en las letras G a la J, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora nosotros es partir con este hecho grabado básico ventas, que va a ser por fin lo que vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Este hecho grabado básico ventas está
en el artículo número 2 de la ley del IVA, que ustedes tenían que descargar cuando partimos la clase, y con este nos vamos a detener gran parte de la mañana. ¿Dudas o consultas hasta ahora? ¿No? Maravilloso. Ok, ¿a qué hora es el recreo? ¿Qué me puede indicar a qué hora es el recreo? 10:45. Muchas gracias. Entonces, estábamos en esta lámina que va a ser la más importante. Dice, por venta toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos, como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta. Así lo dice la ley del IVA, ¿ya? En su artículo 2, en su número 1. Entonces, esta definición no es tan simple. ¿Por qué? Porque la vamos a ir analizando de a poco. A ver, yo creo que acá tengo una pluma. Listo. Cuando quiero hablar del concepto venta, ¿cierto? Lo que estoy entendiendo es que yo aquí siempre estoy hablando que soy vendedor. Acuérdense que del artículo 2 al 22, lo único que vamos a hablar es cómo grava al que vende. Lo más importante es cómo grava al que vende. Entonces acá me dice, toda convención independiente de la designación que le den las partes. ¿A qué podemos llamar una convención? Por ejemplo, a ver, más adelante vamos a ver ejemplos de otro tipo, pero ¿qué sucede si yo le digo a usted, voy a la librería, la que está ahí abajo del Jimper, quiero ir a comprar un lápiz de mina, entro y saludo y le digo, hola, y miro la vitrina y le digo, ¿sabes qué? Quiero lápices de mina. Y ella me indica en el mesón dónde están los lápices de mina y me dice, ahí están, ¿cuál quieres? Entonces yo empiezo normalmente a preguntar algunos detalles, los precios están puestos ahí encima, o puede ser que yo vaya decidida a buscar uno y le digo, quiero ese. Y ella me dice rápidamente cuánto el precio y yo le digo, véndemelo. Y me pregunta, ¿eso no más? Y yo le digo, sí. Entonces, con esa persona hemos tenido una convención que nos pusimos de acuerdo, a veces que nos miramos, y yo voy resfriada, le apunto lo que quiero, le digo con el dedo que quiero uno, y que eso nomás, y que me lo llevo. Entonces, la verdad es que una convención puede ser distintas cosas. Vámonos a una convención más extrema por el otro lado. Una convención podría ser, por ejemplo, la venta de una propiedad, de un bien raíz. Y una propiedad no es tan solo que yo le diga a alguien, oye, ¿me vendes tu casa? Sí, te la vendo. Toma, aquí está la plata, toma, aquí están las llaves. No, pasa por un proceso dependiendo si la voy a financiar con el banco pide los papeles para ver si está todo en orden. Si no me la va a financiar el banco, yo tengo el dinero, simplemente yo tengo que hacer un estudio de título, de ver cómo ha ido desde que la casa nació, traspasándose en sus distintos dueños y ver si todo está en orden. Una vez que hago eso, voy al notario, genero un documento, ese documento va para el conservador de bienes raíces, y cuando el conservador de bienes raíces me dice que está todo ok, recién se ha ejecutado la venta de la propiedad. Por lo tanto, también es una convención, pero de distinta naturaleza. ¿Ya? Entonces, toda convención independiente de la designación que le den las partes. La designación es forma de palabra, es un acuerdo, es un trato, es un documento o simplemente es una mirada, no sé. Dice, que sirva para transferir a título oneroso. Aquí dos cosas. Que sirva para transferir
a título oneroso el dominio de. O sea, 3 cosas. Primero, que sirva para transferir. O sea, cambia el dueño a título oneroso. O sea, por dinero o por otras, o pagando de otra forma. El dominio, ¿cierto? O sea, la propiedad. ¿Ya? Entonces lo que estoy transfiriendo es la propiedad, pero esta propiedad va a ser a título oneroso. ¿De qué? De bienes corporales muebles. Entonces, bienes corporales muebles, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaríamos hablando de bienes corporales muebles? Podría ser un lápiz. ¿Y por qué un bien corporal mueble? Porque yo lo tomo. Aquí voy a tratar de poner, lo que voy a tratar de hacer es esto, irme con ustedes para ver si me ven ustedes a mí. Un bien corporal mueble, déjeme sacar la presentación, dejar de presentar. Ahí. Supongo que ahí me ven a mí. Un lápiz, un bien corporal mueble es esto, ¿cierto? Esto es un bien, un lápiz. Corporal porque lo puedo tocar. Y mueble porque lo puedo dejar, porque lo puedo tirar, porque lo puedo transportar, en fin, ¿ya? Cuando estoy hablando de bienes corporales inmuebles, significa esto que está acá. Es un bien, una propiedad. Es corporal porque la estoy tocando, pero es inmueble porque yo no me puedo llevar este departamento que está en un 8º piso a ninguna parte, ¿ya? Entonces, la ley es bien clara, dice bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, ¿ya? Entonces, comparto de nuevo la pantalla con ustedes para seguir. Bienes corporales muebles y bienes corporales inmuebles, ¿sí? La prueba. Dice excluidos los terrenos. La ley excluye de que estén grabados con IVA los terrenos. La ley es la que solita lo excluye. Entonces, vámonos a un ejemplo. O al mismo ejemplo de la venta del lápiz. Voy y me pongo de acuerdo con la persona. Pago el lápiz en la caja. Y cuando pago el lápiz en la caja, después viene una persona y me entregan un sobrecito o me pasan el lápiz y me lo pasan en la mano. Y ahora, desde ahí en adelante, desde que yo tengo la boleta en mi poder, el dominio de ese lápiz, que es un bien corporal mueble, es mío. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué el legislador puso o de una cuota de dominio sobre dichos bienes? ¿Por qué no nos vamos a preocupar del lápiz? Pero sí nos vamos a preocupar de de una propiedad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si esta propiedad que yo estoy viendo acá, la tenemos, esta propiedad, son 3 hermanos. Los dueños de ella, son 3 hermanos. Entonces estos 3 hermanos dirían, mira, para ahorrarnos, vender esta propiedad con IVA, hagamos una cosa. Ojo, que esto de una cuota de dominio sobre dichos bienes no es solo para las propiedades, puede ser para el lápiz, puede ser para un auto, puede ser para cualquier cosa. Entonces, mira, la propiedad es de 3 hermanos. Y estos 3 hermanos dicen, mira, para ahorrarme el IVA, ojo, si esto que está aquí, una cuota de dominio sobre dichos bienes, no existiera, para hacer la trampa de no pagar el IVA, la gente diría, ok, yo vendo mi tercio, dice el primer hermano, a los 3 meses el segundo hermano vende su tercio y a los otros 3 meses el otro hermano vende el tercio. Y ninguno de los 3 hubiera pagado IVA. Pero como el legislador entendió que la gente iba a hacer esto no lo va a poder hacer porque está esto que está acá. Es de una cuota de dominio sobre dicho bien. O sea, no importa que yo quiera vender hoy día, mi parte de la propiedad tengo que venderla con IVA. Y si mi hermano quiere venderla en un año más, cuando la venda también la va a vender con IVA. Y mi otro hermano, si nunca quiere venderla, bueno, no la vende. ¿Estamos? Entonces, la idea es esa. Y
o de derechos reales constituidos sobre ellos, está claro. Y acá dice, asimismo, como todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta. Y eso, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 8. Esto que dice que la presente ley equipare a venta está en el artículo 8. ¿Ya? Entonces, el hecho grabado de ventas tiene requisitos copulativos. ¿Cuáles son? Estos. Convención o acuerdo, ¿cierto? Convención ya lo conversamos. Transferencia de dominio, bien. Tiene que ser a título oneroso, pero hay distintas formas de pago. También está el trueque, puedo pagar en especie, está la permuta, en fin. Tengo que tiene que ser bienes corporales, muebles o inmuebles, pero tengo además que ser vendedor y tengo un concepto de territorialidad. Entonces, si tengo todo este tipo de cosas, tendría que empezar a hablar de ello. ¿Qué es lo que es ser vendedor? ¿Ya? Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 2, en su número 3. Y me dice que por vendedor va a ser cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar a su juicio exclusivo la habitualidad. Hasta aquí, consulta. ¿Se entiende lo que estamos hablando o no? Me voy con ustedes. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda o consulta? Lo tenemos que analizar. Pero hasta aquí, ¿hay alguna duda o consulta de lo que hemos visto? No. Ok. Ya. Nosotros partimos la clase a las 9:50. 9:50, a las 11 terminamos, ¿cierto? Sí, tendríamos que terminar a las 11. Vamos a analizar el criterio de habitualidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, requiero que Bernardita, pues, habla al micrófono, por favor, si es tan amable, y vaya al reglamento en su artículo número 4, por favor. El reglamento, ese que bajó el decreto supremo 5, sí. Ay. Reglamento, artículo 4. Artículo 4, por favor. Artículo 4. Para calificar la habitualidad a que se refiere el número 3 del artículo 2 de la ley, el servicio considerará la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor realice las ventas de los bienes corporales, muebles o inmuebles de que se trate. Y con estos antecedentes determinará si el ánimo que guió al contribuyente fue adquirirlos para su uso, consumo o para la reventa. Corresponderá, Okay, ¿sí?, ya, corresponderá al referido contribuyente probar que no existe habitualidad en sus ventas y o que no adquirió las especies muebles o inmuebles con ánimo de revenderlas. Se presume habitualidad respecto de todas las transferencias y retiros que efectúe un vendedor dentro de su giro. Eso. eso. Ya. Lo leíste súper bien. Muchas gracias. Entonces, quien va a explicarlo ahora soy yo. Esta explicación la voy a dar face to face. Dice la frecuencia, la naturaleza o decía el ánimo.
No, frecuencia, cantidad y naturaleza. Vamos a partir por lo más fácil. La frecuencia. La frecuencia me dice que si yo vendo normalmente, o pongámonos, veamos si están grabadas si debiesen dar boletas y están grabadas con IVA las siguientes personas. Abajo del Jimper se ponen muchas personas con unos carritos a vendernos cosas. Entonces la pregunta es, ¿esas personas debiesen vender con IVA? Porque eso es lo que nos está preguntando. Entonces, a ver, partamos por los conceptos. Lo que nos venden es un sándwich. Entonces, hay una convención, sí, porque yo voy, miro el sándwich, pregunto de qué son, me pongo de acuerdo y pregunto cuánto cuesta. La persona me puede decir que el sándwich cuesta 1.000 pesos y yo le paso los 1.000 pesos y me lo pasa. Por lo tanto, hay una transferencia a título oneroso del dominio del bien. ¿Qué bien? Bien corporal mueble, que es un sándwich. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Ahora, la pregunta del millón es, ¿esa persona es vendedor normalmente? Y ahora nos vamos al concepto de habitualidad. Entonces, preguntamos, cantidad. ¿Esa persona vende todos los días una cantidad de sándwich importante? O sea, ¿todos los días se pone a vender ahí unos 20, 30 sándwiches? Sí. ¿Hay frecuencia? Sí. Va de lunes a viernes, todos los días que hay clase, a ponerse ahí en tal y tal horario a vender los sándwiches. Por lo tanto, ¿esa persona es vendedor? Sí. Ah, correcto. Entonces, ¿esa venta debiese estar grabada con IVA? Sí, porque está cumpliendo todo lo anterior. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos dos conceptos. Frecuencia, porque esta persona va 5 días de 7 al mes, y cantidad, porque vende 30 o 20 panes todos los días. Pero, ¿qué pasa si yo te digo que tú quieres poner una empresa criadora de caballos de fina sangre y venderlos? Entonces, un caballo fina, lo primero que vas a tener que hacer es salir al extranjero, ir a comprar un caballo fina sangre y traerlo. Un caballo fina sangre. El caballo fina sangre lo vas a cruzar, va a tener el potrillo, y el potrillo para criarlo y venderlo, ¿cierto? Se va a demorar 3 años nuevamente. Entonces la pregunta es, ¿hay cantidad si nace solo un potrillo? No. ¿Hay frecuencia? Oye, se demoró 3 años en generar el nuevo caballito. O sea, en que nazca, en que lo crío y lo vendo, tampoco. Pero cuando yo inicié el negocio, lo inicié con el ánimo de criar caballos y venderlos, sí. Entonces está la naturaleza del negocio. Mi naturaleza era siempre comprar caballos para venderlos, criarlos y venderlos. No fue algo esporádico en que yo simplemente compro el caballo, me lo dejo y después se me ocurrió venderlo. ¿Ya? Entonces las cosas son distintas. Entonces, la naturaleza es el ánimo de haber querido comprar algo, como dice la ley, con el ánimo de revenderlo. La cantidad es vender mucho y la naturaleza y la frecuencia es en el tiempo. ¿Ya? Dicho eso, estaríamos por este minuto listos.